Bienvenidos a mi canal. Aquí, como siempre, nos mantenemos al tanto de todo el salseo del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas favoritas. Y hoy, prepárense porque tenemos un tema candente, de esos que los va a mantener al borde del asiento pegados a la pantalla. El título lo dice todo, tensión al máximo. Hande Erçel y Kerem Bürsin en problemas y ante todos. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en el drama, en los rumores, en las especulaciones y a tratar de desentrañar qué está pasando realmente con esta pareja que en su momento nos hizo soñar a todos. Ya saben, la química, la pasión, ese amor que parecía sacado directamente de una novela turca. Pero como en toda buena historia, parece que hay un giro inesperado. Y es que ¿quién no ama un buen chisme? Así que si son nuevos por aquí, les doy una súper calurosa bienvenida. Bienvenidos al Club de los Amantes del Salseo. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí les aseguro que siempre les mantendré al día con todo el salseo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos al lío. Prepárense para el drama. Empecemos por el principio, por el amor que nos enamoró a todos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Para aquellos que no los conocen, Hande es una actriz y modelo talentosísima, conocida por su belleza y su versatilidad. Kerem, por su parte, es un actor carismático y con un magnetismo innegable. Juntos eran dinamita. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air. Para aquellos que no la vieron, se las recomiendo encarecidamente. La serie es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda, una joven que sueña con estudiar en Italia, y Serkan, un exitoso empresario que le promete una beca si se hace pasar por su prometida. Ya se imaginan, las chispas saltan. La química entre ellos, la verdad, era palpable. Y como suele pasar en estas historias de amor de telenovela, esa química traspasó la pantalla. Empezaron a salir, a compartir fotos juntos en redes sociales, a dejarnos a todos suspirando por el romance perfecto. La conexión entre Hande y Kerem era innegable. Se miraban a los ojos con una intensidad que derretía la pantalla, se reían juntos, se apoyaban mutuamente. Era el sueño hecho realidad para cualquier romántico. En aquel momento el mundo entero se enamoró de esta pareja. Eran jóvenes, guapos, talentosos y parecían estar hechos el uno para el otro. Sus declaraciones de amor, las fotos de sus vacaciones, las miradas cómplices en las alfombras rojas, todo indicaba que este amor era para siempre. Y qué romántico era todo. Recuerdo perfectamente la emoción que sentíamos cada vez que subían una foto juntos a Instagram. Cada like, cada comentario, cada muestra de cariño por parte de sus fans, alimentaba la ilusión de que estábamos presenciando el nacimiento de un amor verdadero y duradero. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos. Y cómo los amábamos. Pero como les decía al principio, toda buena historia tiene sus altibajos. Y aquí es donde empiezan los rumores y las especulaciones. Después de un tiempo, empezaron a circular noticias de que las cosas no estaban tan bien entre ellos. Se hablaba de discusiones, de desacuerdos, de distanciamiento. Y claro, en el mundo de los famosos, cualquier pequeño detalle se magnifica y se convierte en un gran titular. Y ahí es donde entramos nosotros, los que amamos el chisme y la farándula. Empezamos a analizar cada foto, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública. ¿Se ven felices? ¿Hay tensión? ¿Se miran con cariño? El análisis se volvió casi una obsesión. Y para ser honestos, notamos ciertos cambios. Menos fotos juntos, menos interacciones en redes, menos muestras de afecto público. Recuerdo que al principio, todos intentábamos justificarlo. Están muy ocupados con sus trabajos, decíamos. Es normal que tengan menos tiempo para verse. No tienen por qué compartir todo en redes sociales. Pero a medida que pasaba el tiempo, la ausencia de fotos juntos se hacía más evidente. Y aunque tratábamos de ser optimistas, la realidad es que algo no andaba bien. Lo que empezó como un leve rumor, se convirtió en una tormenta mediática. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, empezaron a publicar artículos, a debatir sobre las razones de esta supuesta crisis. Y como suele pasar, las especulaciones comenzaron a volar. Los periódicos, las revistas del corazón, los programas de televisión, todos hablaban de Hande y Kerem. Era el tema del momento.
Una de las teorías más recurrentes era que las agendas apretadas de ambos estaban afectando la relación. Hande y Kerem en ese momento estaban en la cima de sus carreras, trabajando en proyectos muy ambiciosos. Hande con nuevas series y contratos publicitarios y Kerem con nuevos proyectos cinematográficos y televisivos. Los viajes, los rodajes, los compromisos profesionales, la verdad, no dejaban mucho tiempo para estar juntos. La distancia física y la falta de tiempo para compartir momentos juntos, sin duda, pueden ser un gran desafío para cualquier relación. Y más aún, cuando se trata de dos personas con carreras tan exigentes como las de Hande y Kerem. La falta de tiempo para conversar, para salir, para disfrutar de la compañía del otro, puede llevar a un enfriamiento de la relación y a la aparición de resentimientos. Otra de las teorías hablaba de diferencias irreconciliables. Se decía que tenían personalidades muy distintas, y que, con el tiempo, esas diferencias se habían vuelto más evidentes y difíciles de superar. Algunas fuentes cercanas a la pareja hablaban de discusiones constantes, de celos, y de una falta de comunicación que estaba minando la relación. Es importante recordar que aunque nos parezcan perfectos, las parejas de famosos también son personas con sus propios problemas y conflictos. Las diferencias de personalidad, los desacuerdos en cuanto a la forma de vivir la vida, los celos y la falta de comunicación, son factores que pueden afectar cualquier relación, independientemente de la fama. Y por supuesto, no podían faltar los rumores de terceras personas. Se mencionaron nombres de otras actrices y actores con los que Hande y Kerem habían trabajado. Rumores que por supuesto fueron desmentidos por ellos y por sus representantes, pero que sin duda alimentaron la polémica. En el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son moneda corriente. Siempre hay alguien que quiere ser el centro de atención, y a veces, la mejor forma de lograrlo es inventando historias sobre la vida privada de los famosos. Y aunque la mayoría de estos rumores son falsos, la verdad es que siempre generan morbo y alimentan la curiosidad del público. La verdad es que el hecho de que ninguno de los dos confirmara o negara nada, solo alimentó la curiosidad y el interés de los medios y de los fans. Ambos se mantuvieron herméticos, evitando hablar del tema en las entrevistas y en las redes sociales. Esto, obviamente, generó aún más especulaciones. ¿Qué estaban ocultando? ¿Era verdad lo que se decía? La estrategia de no hablar, de no dar explicaciones, puede ser efectiva para proteger su privacidad, pero también puede ser contraproducente, ya que alimenta la curiosidad y la especulación. En ocasiones una simple declaración, una frase o una foto pueden ser suficientes para calmar los ánimos y evitar que los rumores se propaguen. La realidad es que a veces las relaciones terminan. Y aunque nos duela, es algo que le pasa a todo el mundo, incluidos nuestros famosos favoritos. Y aunque no sepamos a ciencia cierta qué fue lo que pasó entre Hande y Kerem, es importante respetar su privacidad y entender que, quizás, simplemente las cosas no funcionaron. Las relaciones, por más perfectas que parezcan, están sujetas a cambios, a altibajos, a desafíos. Y a veces, por más que se quiera, no se puede hacer que funcionen. La vida es así. Y lo importante es aprender de esas experiencias, crecer y seguir adelante. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron como pareja. Nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor, y nos regalaron momentos inolvidables. Y aunque su historia haya llegado a su fin, siempre recordaremos ese amor que traspasó la pantalla. La química entre ellos era mágica. La forma en que se miraban, se tocaban, se reían, era algo especial. Y aunque ya no estén juntos, siempre quedará el recuerdo de ese amor que nos hizo soñar. Es cierto que después de un tiempo, ambos continuaron con sus vidas. Hande, como sabemos, está actualmente con otra persona, un hombre llamado Hakan Sabank. Y la vemos feliz. Kerem, por su parte, también ha sido vinculado con otras mujeres. Y aunque el tiempo cura las heridas, siempre quedará la nostalgia de aquel romance. Ver a Hande feliz con Hakan es una muestra de que la vida sigue, de que el amor puede encontrarse en cualquier momento, en cualquier lugar. Y Kerem, con sus nuevos proyectos y sus nuevas relaciones, también ha demostrado que está bien, que está feliz y que sigue adelante con su vida. Y es que a veces lo más difícil no es que una relación termine, sino que las cosas no sean como las esperábamos. Quizás en el mundo de los famosos, la presión mediática, los compromisos profesionales y las expectativas del público juegan un papel crucial en el final de una historia de amor. La fama es una espada de doble filo.
Por un lado, te da la oportunidad de alcanzar tus sueños, de hacer lo que amas. Por otro lado, te expone a la opinión pública, a la crítica, a la falta de privacidad. Y en el caso de las relaciones, la presión mediática, los chismes, los rumores, pueden ser muy difíciles de soportar. Pero bueno, ya saben, como diría Taylor Swift, "We are never ever getting back together". Lo importante es aprender de esas experiencias y seguir adelante. Y por supuesto, seguir disfrutando de sus carreras, de su trabajo. Y de todo el talento que tienen. Hande y Kerem son dos grandes artistas, con mucho por ofrecer al mundo. Y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus vidas profesionales y personales. En resumen, hoy hemos desenterrado un poco el tema de la supuesta tensión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado su romántico inicio, el boom mediático, los rumores y las especulaciones que rodearon su separación. Analizamos las posibles razones de su ruptura, y reflexionamos sobre cómo las presiones de la fama pueden afectar a las relaciones. Hemos visto que su historia de amor, aunque breve, nos dejó momentos inolvidables. Nos enseñó a creer en el amor, en la química, en la magia que puede surgir entre dos personas. Y aunque el final no fue el esperado, siempre recordaremos ese romance que traspasó la pantalla. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema. Me encanta compartir con ustedes mis opiniones, mis teorías y mis sentimientos. Y por supuesto, me encanta saber qué opinan ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más detrás de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que la fama influyó en el final de su relación? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? ¿A quién les gustaría que hablemos en el próximo vídeo? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Soy todo oídos. Y por último, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción, me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me motiva a seguir investigando, a seguir informándolos, a seguir compartiendo mi pasión por el mundo del espectáculo. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Son lo máximo. Nos vemos en el próximo vídeo. No se pierdan los próximos chismes. Un beso enorme. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, el salseo nunca se detiene.